actividad para la próxima clase que vamos a realizar es el análisis inicial de países y aquí están las instrucciones. Sin embargo, las instrucciones fueron preparadas para que este trabajo lo desarrollaran después de haber recibido la clase presencial. Como no es posible tener esta clase presencial, a continuación me voy a permitir explicarles cómo es que se realiza este ejercicio. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, vamos a abrir nuestra guía básica para exportar en la página 55 y ustedes pueden abrir aquí el anexo 1, ejercicio de selección de mercado. Este ejercicio lo que permite es entender que vamos a tener una lista de países y en esta lista de países vamos a tener el valor de las importaciones de los últimos 2 años y el volumen. Esta edición tiene un error, aquí debía decir volumen y no valor. Si ustedes revisan la edición anterior de la guía básica del exportador, se podrán dar cuenta de este error. Pero bueno, lo que nosotros queremos aquí, y les voy a explicar esta tabla y les voy a explicar una manera mucho más sencilla de hacerlo teniendo la misma información, pero de una base de datos que se llama TradeMap, que ya simplifica todos estos datos. Aquí lo que tiene es la columna del último año disponible, el valor de las importaciones del último año disponible y el año anterior. La razón de tener estas dos columnas es lo que quiere saber es cuánto más se importó en el último año en comparación con el anterior. Si nosotros quisiéramos vender un producto, lo primero que queremos saber es, bueno, ¿quiénes son los que compran este producto? ¿Quiénes son los compradores? Y en comercio exterior, si nosotros queremos exportar un producto, lo que queremos saber es quiénes son los importadores. Entonces, todos estos países del lado izquierdo son los importadores de un producto determinado X. Entonces, lo que tenemos que saber primero es, uno, ¿qué producto vamos a exportar? Y el nombre no nos es suficiente. Como ustedes ya vieron en este capítulo, lo que necesitamos nosotros es ver cuál es la fracción arancelaria de este producto. Ya una vez que tengamos la fracción arancelaria, queremos saber, bueno, vamos a ver quiénes son los principales países importadores de esta fracción arancelaria. Y en realidad necesitamos saber el valor de las importaciones de estos países y el crecimiento. En este caso se asume que no se cuenta con el dato del crecimiento y por eso es que están estas dos columnas. En la forma en la que yo les voy a explicar ya tenemos el dato del crecimiento, por lo tanto nada más nos hace falta el valor de las importaciones del último año que esté disponible. Y en este caso el último año que está disponible es 2016 en la base de datos que les voy a enseñar. Pues aquí lo que quiere ver es, bueno, si nosotros ordenáramos los países del quién es el mayor importador, de acuerdo con el dato de la última importación, el primer lugar sería Estados Unidos. Y aquí tenemos en esta parte de aquí, de acuerdo con el valor del mercado, el primer lugar lo tiene Estados Unidos. En segundo lugar, el valor de las importaciones de esta base de datos sería Italia, que tiene 417. Entonces aquí está en segundo lugar. Esta es la lógica de la organización de esta tabla. En segundo lugar, lo que queremos saber es el crecimiento del mercado y en esto se tiene que hacer una operación para determinar cuánto creció de un año a otro. En el caso de Estados Unidos, del año disponible de 2013 al 2014 aumentó nada más 1%. Entonces, desde el valor del mercado, pues es el primer lugar porque es el que importó más. Sin embargo, no creció tanto, de hecho ocupó el cuarto lugar en crecimiento. El primer lugar en crecimiento se lo llevó Chile. Como podemos ver aquí, Chile en 2013 tenía importaciones de 219, perdón, y en 2014 de 377. Por lo tanto, aumentó 72% y esto lo convierte en la posición número 1. Y bueno, hasta aquí ya tenemos el dato de valor del mercado, es decir, valor de las importaciones totales. Aquí tenemos la posición que ocupan de acuerdo con el crecimiento que tuvieron estas importaciones, porque a nosotros nos interesa exportarle a un país que aumenta año con año sus compras y no nada más a quien lo hizo por una exclusiva o extraordinaria razón en un año. Y ahora, ustedes si estuvieran vendiendo un producto, les interesa el producto les interesa venderle a un comprador que les va a pagar más por su producto. Y eso es el valor unitario. De igual manera, en esta tabla lo calculan. En la base de datos que yo les voy a dar no es necesario calcularlo porque el valor unitario ya está disponible. Pero en este caso se divide la columna 2 entre la columna 3. Entonces, en este caso, el valor se divide entre la columna 3, que es el volumen, perdón, de las importaciones. Y aquí tenemos el dato
de los valores unitarios, es decir, quién paga más por el producto. Y como nos damos cuenta, en este ejemplo, es Chile el que tiene un valor unitario, un precio unitario, es el que paga más por unidad de este producto. Entonces también ocupa el primer lugar. Lo que se hace aquí, ya en la última columna, es sumar las posiciones que tienen estas tres columnas que dicen posición. Entonces lo primero que hacemos aquí es sumamos 2 más 3 más 6 y da 11. Y lo mismo en cada una de las posiciones, de las tres posiciones. Ya una vez que tenemos la suma de todas las posiciones, en este caso el lugar perfecto o la suma de posiciones perfectas sería 3. Es decir, que un mismo país hubiera tenido el primer lugar en las tres posiciones, 3 sería la cantidad menor, por lo tanto ese se convierte en nuestro primer lugar. Pero como vemos no hay ningún 3 en la suma de posiciones. Tenemos que buscar cuál es la suma de posiciones menor para que ese se convierta en nuestro primer lugar. Por lo tanto, la suma de posiciones menor es esta de aquí, que es Chile, que de hecho tuvo dos primeros lugares, tuvo 2 y aquí tuvo 4, entonces suma 6. Pero al ser la menor suma de posiciones se convierte automáticamente en nuestro número 1. Por lo tanto, ya este país va a ser nuestro primer lugar para poder exportar nuestro producto. Es la manera en la que nosotros preseleccionamos al país al que queremos exportar. Como política de este semestre, tomando en cuenta los problemas que han ocurrido a partir de la llegada de Donald Trump al poder, lo que vamos a hacer nosotros es, Estados Unidos seguramente va a quedar en un lugar privilegiado en nuestro cálculo, pero nosotros vamos a eliminar Estados Unidos de nuestra lista y vamos a tomar el siguiente lugar. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a escoger a los tres primeros lugares de nuestro cálculo. En este caso el primer lugar sería Chile, el segundo lugar sería Canadá y el tercero Estados Unidos. Como yo les estoy diciendo que no vamos a considerar Estados Unidos en nuestro cálculo, vamos a hacer la operación de todas maneras con Estados Unidos, pero nuestro tercer lugar sería Italia. Es decir, vamos a tomar al siguiente lugar inmediato dentro de nuestro cálculo. Ya una vez que hicimos, que ya explicamos esta tabla, ahora sí vamos a hacer nuestro cálculo. Y lo que tenemos que hacer es irnos a la página de TradeMap. Entonces, si ustedes buscan TradeMap en Google, les va a aparecer esta página, que es una página que está hecha por la Organización Mundial de Comercio y la ONU para tener información que sirva para la toma de decisiones de las empresas. Entonces, si ustedes no habían entrado nunca a este sitio web, les pido por favor que se registren. Yo ya estoy registrada, como ven aquí, y pueden escoger el idioma. El que sale por default es el inglés, pero yo, como estoy registrada, ya tengo aquí escogido que lo quiero en español. Y ponen ustedes la fracción arancelaria del producto que van a o que pretenden exportar. En mi caso, que es la miel, le pongo miel como ejemplo para esta actividad, chicos. Ya saben que no se puede utilizar ningún producto de origen animal. Entonces 040900. Estamos escogiendo a 6 dígitos porque ustedes saben que a 6 dígitos se emplean las fracciones arancelarias para todos los países que utilizan el código armonizado, los que pertenecen a la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio. Ya cada país es libre de agregar tantos dígitos como quiera. En nuestro país son 8 dígitos, pero para el resto del mundo, de manera común, son 6. Por lo tanto, escogemos, aquí dice miel natural, le doy un clic y lo que queremos saber es quiénes son los principales compradores de miel en el mundo. Por lo tanto, lo dejamos en el botón de importaciones, que es el que aparece por default, y le ponemos aquí series anuales. Vamos a ver que nos llega tenemos una base de datos de todos los países del mundo, de todo lo que han comprado de miel de todos los países. Entonces aquí es miel natural, todos los países que compran, y aquí socio es, bueno, si yo quisiera, por ejemplo, saber Estados Unidos de quién compra, entonces le doy un clic a Estados Unidos aquí y me aparece, estos son todos sus socios. O sea, Estados Unidos compra miel de todos estos países, pero esto no es lo que nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es ver las importaciones de miel de todos los países del mundo. Bueno, ya una vez que tenemos aquí quiénes son los principales importadores de miel en el mundo, vamos a descargar la base de datos dándole un clic aquí en Excel. Yo ya la tengo abierta en esta parte de aquí y a nosotros lo que realmente nos interesa es quiénes son los principales 10 importadores del último año disponible. Si yo les había comentado que en la
en la explicación de la base de la guía básica para exportar, nada más nos presenta nos presentan la información de los últimos 2 años. Sin embargo, como nosotros ya tenemos esta información disponible en esta base de datos, nada más vamos a tomar en cuenta la del último año que esté completo. Entonces, voy a poner aquí solo valores que sigue con formato de destino. Entonces voy a tomar en cuenta la última información disponible es la de este último año, que es la que está aquí. Entonces, voy a eliminar los de los años anteriores y voy a darle formato. A ver, nada más aquí. Voy a eliminar nuevamente esto. Aquí. Y estos son valor importaciones de 2016. Voy a ponerlo todo que no se salga de esta celda. Y vamos a darle formato para que se vea como una tabla. Y nosotros la primera parte ya la tenemos hecha. Si ustedes se fijan en la guía básica para exportar, voy a poner aquí nada más ese número y sin posiciones decimales, con divisor de miles. Entonces, si ustedes se fijan, aquí nosotros tenemos que poner posición de la primera columna o de la columna A. Entonces nosotros aquí tenemos que poner la posición. Si se acuerdan ustedes, aquí teníamos que poner la posición de valor de mercado. Y nosotros, como se dieron cuenta ustedes en la base de datos, están ordenados de el mayor al menor. Entonces nuestras posiciones ya están predeterminadas. Nuestra primera posición, aquí 2, y si las arrastramos, ya están. Nuestros primeros 10 países ya están ordenados de acuerdo a el valor de las importaciones. Este fue el que más importó y este fue el que menos importó de los 10 principales países importadores de miel en el mundo. Entonces aquí nada más voy a poner países y voy a poner otro colorcillo. Bueno, ¿qué seguía según la guía básica para exportar? Lo que siguiente es el crecimiento y yo les dije que nosotros no íbamos a necesitar calcularlo porque afortunadamente esta base de datos de Trademap, que es maravillosa, ya tiene esa información. Nosotros aquí tenemos la información del valor de las importaciones por cada año y es porque lo tenemos en serie de tiempos anuales. Sin embargo, si le damos clic aquí a indicadores, nos va a salir la información de los datos más importantes de estas importaciones. Nada más que lo tenemos que hacer manual porque si se fijan el orden no necesariamente es el mismo. Aquí tenemos en primer lugar Estados Unidos y aquí Estados Unidos, de hecho lo voy a hacer que pueda tener las pantallas divididas para que sea más fácil hacer la ubicación. Bueno, ustedes ya se fijaron que aquí está en primer lugar China, Italia, España. Bueno, en este caso sí coincidió. Es que no siempre coincide el orden en el que aparecen los datos, pero en este caso sí coincide. En primer lugar está Estados Unidos, luego Alemania, Japón, Francia, Reino Unido, Bélgica, China, Italia, España y Países Bajos. Sí coincidió. Muy bien. Lo que queremos nosotros, entonces, según lo que aparece en nuestra guía básica para exportar, es cuál fue el crecimiento del penúltimo año con respecto al último año disponible, que en este caso es la tasa de crecimiento anual entre 2015 y 2016 y estos datos los vamos a necesitar. Entonces, aquí vamos a poner
Vamos a poner aquí todos los datos que necesitamos. Entonces aquí es crecimiento. Y aquí va a ser la posición B. Y en este caso va a ser valor unitario. Y en este caso va a ser la posición C. Bueno, entonces en crecimiento, aquí vemos que Estados Unidos tiene menos 13%. Aquí en el caso de Alemania tiene menos 30%. En el caso de Japón, menos 20. Aquí es menos 20. Francia tiene 34. Luego Reino Unido tiene menos 2. Bélgica tiene menos 9. China tiene, a ver, espérense, creo que ya. Reino Unido era Francia menos 2. Ay, Dios. Sí, Japón era 34. Ay, me equivoqué, chicos, disculpen. Es que estoy tomando en cuenta como primer lugar el crecimiento del mundo y no el de cada uno de los países. A ver, vamos a repetir esta información, disculpen. Entonces aquí en Estados Unidos es menos 30, luego menos 20, luego 34, luego menos 2, luego menos 9, luego menos 18, menos 3, menos 14, menos 10 y 12. A ver, entonces Estados Unidos 30, es Japón, Alemania 20, Japón 34, Francia menos 2, Reino Unido menos 9, Bélgica menos 18, China menos 3, Italia menos 14, España menos 10 y Países Bajos 12. Como vemos aquí, el resultado realmente nos interesa mientras más alto, mejor, siempre y cuando sea positivo. Por lo tanto, el que tiene el dato positivo más alto es Japón. Entonces le ponemos que es el primer lugar. Y de ahí el dato que tiene el siguiente positivo es Países Bajos. Y de aquí, pues todos tienen datos negativos, así que vamos a escoger el dato negativo que sea menor, es decir, si redujo su crecimiento o si decreció de un año a otro, nos interesa el que haya disminuido menos. Entonces, en este caso vamos a ver que es Francia 3, Reino Unido 4. De aquí el siguiente dato menor es el de Países Bajos 5. Luego es Italia 6. Siguiente es Bélgica 7. Luego nos quedan de 33, 20 y 30. Por lo tanto, el 20 va a ser el 8 y 9 va a ser el 30. Y el que más redujo sus importaciones fue China, entonces le vamos a poner 10. En valor unitario, vamos a ver aquí que es quién paga más por este producto. Por lo tanto, aquí tenemos que valor unitario, estos son los datos de los valores unitarios, que es Mundo 3,499, Estados Unidos, vamos a poner aquí, Estados Unidos, Alemania 3,177, ahora vamos a poner aquí nada más que sea a 4 dígitos, número y 4 dígitos. Son 160, son a 3 dígitos. Vamos por aquí. Es 3,255, es el siguiente dato. Francia es 3,571. 2,918 Reino Unido, Bélgica 2,787, China 12,64, Italia
3,211. España, 2,332. Países Bajos, 3,469. Bueno, y como les comentaba hace un momento, si ustedes quisieran vender un producto, les interesa tener a la lista de compradores que les pague más. Por lo tanto, nosotros le vamos a dar una posición privilegiada al país al que pague más por este producto. Entonces vemos que pues claramente es China el primer lugar, y vamos a ver quién es el segundo lugar. ¿Cuál es la cantidad más grande a partir de aquí? 3,960, que es el que paga Estados Unidos, el segundo lugar. De aquí tenemos 3,500 y aquí 3,400. Por lo tanto, 3,500 va a ser el tercer lugar, 3,400 va a ser el segundo lugar, y de aquí 255, y entonces este va a ser el quinto lugar. Va a ser el sexto lugar, va a ser 3,255, aquí está 232, 3,211, va a ser el sexto. Luego 3,177 va a ser el séptimo. De aquí nos quedan 2,900, 2,700. Entonces este va a ser el octavo, este va a ser el noveno y este va a ser el décimo, porque es el que paga la cantidad menor por este producto. Entonces vamos a ponerlos aquí en colores distintos. Aquí vamos a poner este de acá. Vamos a copiar y pegar los formatos. Solo formato y solo formato. Muy bien, ya como no necesitamos esta base de datos de aquí, vamos a revisar nada más nuestra tabla de análisis. Entonces ahora lo que queremos es sumar las posiciones. Suma de posiciones. Y hijito, vamos a sumar. Vamos a ponerle con otro color. Entonces sumamos estas tres posiciones. Y como les expliqué hace un momento cuando estábamos revisando la tabla, ahora nosotros vamos a privilegiar posición definitiva. Permítanme tantito. Aquí en la posición definitiva nosotros vamos a privilegiar el número perfecto. En teoría el número perfecto debería ser el número 3, porque significaría que ese país tuvo el primer lugar en cada una de las posiciones. Como no tenemos número perfecto, vamos a privilegiar el número menor, que en este caso es Japón con el número 9. Entonces le ponemos aquí número 1. ¿Cuál es el siguiente número menor? Entonces tenemos aquí 12, es el número menor, va a ser nuestro país número 2. De aquí hay un empate. No hay un empate. El número 3 es de aquí, Países Bajos, y hay un empate en el número 4, que es Alemania con Reino Unido. De aquí el número 5 es China. El número 6, después de 18... Uy, me salté Francia, perdón. Entonces, a ver, voy a eliminar esto de aquí. Perdonen, chicos. Es 4. 5 sería, no, perdón, aquí es el número, perdón, el número 2 es Francia, el número 3 es Estados Unidos, el número 4 es Países Bajos, el número 5 es Reino Unido, el número 6 es 5 también es Alemania, el número 6 es China, el número 7 es
Bélgica, no, perdón, es Italia. El número 8 es Bélgica y el número 9 es España. Entonces aquí tenemos a nuestros primeros lugares. Nuestros primeros lugares son estos de aquí. Nada más que, como les comenté, Estados Unidos nos aparece en tercer lugar y nosotros vamos a tomar como tercer lugar a Países Bajos. Vamos a poner aquí. Muy bien, pues como se dieron cuenta, esta es una forma muy sencilla de elegir al país al que nosotros queremos exportar, haciendo una pequeña selección de mercado de acuerdo a lo que nos sugiere la página de la guía básica para exportar. Pues les agradezco muchísimo su atención y con esto terminamos esta explicación.